Hola, soy Fernando Salazar Bañol y tuve la honra de estar conviviendo con nuestro amado maestro Samael Aumbeor. Entonces, parte de algunos momentos importantes de su vida vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Hola, soy Fernando Salazar Bañol y me siento feliz por esta oportunidad que me es brindada a través de los medios de comunicación y tuve la honra de estar conviviendo con nuestro amado maestro Samael Aumbeor, gran maestro del siglo XX. Entonces, parte de algunos momentos importantes de su vida vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Fernando, para los que no te conocen, ¿puedes decirnos quién eres y dónde estamos? Es una excelente pregunta, Mateo. Yo soy Fernando Salazar Bañol. Me considero un estudioso de la gnosis universal y nos encontramos en este momento en la Abadía Santa Alianza en Francisco Beltrán, Paraná, Brasil. Y desde ya, para todos los grupos y estudiantes gnósticos, tanto del habla inglesa como de otros países del mundo, esta abadía, que es la casa del Padre y de la Madre, está abierta para todos ustedes con el corazón abierto. ¿Cuándo y cómo conociste a Samael Aumbeor? Tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Samael después que él me envió a una misión en Centroamérica. Después de realizar esa misión en Centroamérica por más o menos unos 2 años, en retorno a la Ciudad de México y ahí es donde por fruto de una conquista misional, el maestro Samael me dice, Salazar Bañol, nos vamos a reunir ahí en la sede física de la institución. En esa época era más o menos el año de 1974 en una calle que ahora no me recuerdo bien el nombre, más después intentaremos recordar. Y ahí fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Samael en su forma física, porque para mí cada vez está más claro que está el maestro Samael que conocemos a través de la fotografía y de la historia, y Samael como ángel o maestro en los mundos internos. ¿Cómo te convertiste en su secretario y cuáles eran tus funciones? Me convertí como secretario del maestro Samael a partir del momento después de ese encuentro en la Ciudad de México. En la calle, ahora ya me recordé, ¿no?, el nombre de la calle donde estaba la sede de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, como se llamaba ya en la época. Colima era
calle de Colima, todavía recuerdo, cerca del metro Insurgentes. Ahí tuvimos una reunión en la segunda cámara, la tercera cámara, disculpa, y después ahí en la tercera cámara, eh, luego que salen todos sus discípulos más avanzados, el maestro Samael me pide que quedemos ahí en una reunión privada y ahí me dice Salazar Bañol, necesito que establezcamos en Guadalajara una gran fortaleza gnóstica. Así se realizó y después de él cada mes estar visitando la ciudad de Guadalajara, donde organizamos palestras con más de 600 personas, específicamente en el auditorio cívico del Estado que era facilitado en esa época. Entonces, él ya en otro momento, el maestro Samael me dice, y ahora Salazar Bañol necesitamos abrir el grupo gnóstico de Hermosillo, Sonora, bien al norte de México. Luego realizamos esa misión, regresamos a la fortaleza gnóstica que ya estaba establecida en Guadalajara y a partir de ese momento comenzamos a ir con el maestro Samael a varias ciudades que él me indicaba que teníamos que abrir estratégicamente y él me invitó a que viajásemos juntos a visitar Hermosillo, Sonora. Y en un momento dado, me recuerdo ahí cuando pasábamos por la Sierra Madre, ahí cerca de Tepic, Nayarit, el maestro Samael a la madrugada me despierta y me dice, Salazar Bañol, ahora tienes que dirigir mi carro. En tus manos queda la responsabilidad del cuerpo de la avatara y de la maestra literantes. Para mí realmente fue una situación así bastante llamativa. A partir de ese momento, cada vez que era necesario, lo acompañaba en los viajes y me convertí primeramente en su conductor oficial en las misiones que se realizaban en México y después a partir del año más o menos finales del 75, después de finalizar el evento que se llamó Encuentro Internacional de la Cultura Hermética, comencé a realizar varias misiones como secretario. Entre esas es principalmente cuando yo estaba en la casa, en la biblioteca donde era el escritorio o la oficina del maestro. Él se sentaba en una poltrona confortable y tomaba las cartas. Y muchas de esas cartas, con sus sobres cerrados, ni los abría, solamente se los ponía, me recuerdo así en su corazón. Yo estaba sentado ahí de la máquina de escribir y él decía, para esta persona tienes que responder esto y esto y esto, sin abrir las cartas. Otras cartas se la ponía en el corazón y decía, Salazar Bañol, esta va para la basura. Entonces algunas veces preguntaba, maestro, ¿más por qué va para la basura? Esta solamente tiene críticas contra mi persona y no gusto de llevar basura a mi cabeza. Entonces, inicialmente mi misión era la parte de ayudar en la correspondencia que él me dictaba, acompañarlo al Palacio de Correos en el Distrito Federal, en la capital mexicana, ser el conductor y después como secretario también en la organización de los grandes eventos, especialmente el Congreso Internacional de Guadalajara en 1976, también que fue al mismo tiempo concilio, encuentro de las juventudes gnósticas panamericanas, entonces me tocaba realizar la organización
de esa parte y también me tocó realizar trabajos sobre específicamente su libro Antropología Gnóstica. Me tocó realizar el trabajo de pasar del audio para ser escrito en máquina. En esa época era, me recuerdo, una máquina Olivetti. Entonces era para prácticamente parte de nuestra labor y también estar realizando las anotaciones cuando él determinó que tenía que escribir un libro sobre la vida de él en su forma humana y esotérica, que es en el libro llamado El rayo del superhombre. Entonces, en esa parte nos tocó acompañar como secretario. Tuviste la oportunidad de vivir con Samael. ¿Cómo era él en la vida cotidiana? Excelente pregunta, Mateo. El maestro Samael tenía esa parte que muchos han mitificado. Un verdadero maestro no necesita estar realizando grandes milagros o hechos así fenomenológicos. Entonces, aprovechando esta pregunta, considero que el maestro en su cotidiano era una persona muy simple, muy alegre, gustaba de caminar después de realizar la comida, luego de caminar también al finalizar nuestras caminadas, le gustaba mucho tomar un sorbete o un helado de limón, era uno de sus preferidos. Otra de las cosas que él gustaba realizar en su día a día era estar visitando a sus hijas y a sus nietos. Una de sus hijas que se llama Isis, él la visitaba, tomábamos su carro que él cariñosamente llamaba el Patas de Hule, era un Chevelle Malibu blanco y realizamos ese recorrido, por ejemplo, desde el Distrito Federal hasta la ciudad de San Luis Potosí. Llevaba en ese viaje a sus nietas, a las nietas no de su hija, más sí de su hijo mayor Osiris, que todavía recuerdo el nombre de una de ellas, era Saín, un nombre que me parece muy lindo y que todavía quedó grabado en mi memoria. Un hombre, ahí hablo como el hombre, el maestro, sí, un hombre en el más exacto sentido de la palabra, muy cariñoso con su esposa, la maestra Litelantes. Entonces, era el punto que más me llamaba la atención. En cuanto a palabras, gentilezas y también esa actitud de tomar su mano, llevarla a sus brazos, a todo momento junto con ella. Y como él mismo decía y la llamaba cariñosamente, con todo respeto, la negrita dice, gracias a la negrita yo conquisté mi autorrealización. Entonces va un homenaje a la venerable maestra Lintelantes, grande maestra del rayo de la justicia cósmica, como gran compañera y sacerdotisa del maestro Samael. ¿Crees que los estudiantes de la Gnosis idealizan o mistifican la figura de Samael aún peor? Sí, realmente considero que es normal que mistifiquemos una figura y que a veces exageremos informaciones o hechos. Una de las cosas que más me he cuidado, una actitud que yo tengo con relación a nuestro amado Maestro, es no exagerar ninguna respuesta e información a cómo Él era humanamente o como maestro. Y me recuerdo en estos instantes en la ciudad de Sao Paulo, cuando tuve la maravillosa visita
de uno de sus hijos, del maestro Samael, que se llama Imperator. E Imperator, que no tuvo la oportunidad de conocerlo ya cuando él era como maestro, ya había encarnado su ser, me hace esta pregunta que responde la pregunta que nos acabó de realizar Mateo. Me pregunta así, Fernando, tú que no mistificas a mi padre, dime, ¿es verdad que mi padre allá en Acapulco, en México, se lanzaba ahí en las aguas del océano Pacífico en medio de los tiburones y nadaba tranquilamente? Y le digo, yo te soy sincero, el maestro de tu padre no era payaso de circo. Él no necesitaba estar demostrando su grandiosidad a través de actos que totalmente peligrosos y que no sirven para nada para los discípulos. Entonces, considero que, como me dijo textualmente el maestro Samael, y aquí con la pregunta de Mateo aprovecho para comentar, el maestro Samael días antes de abandonar su cuerpo, yo estaba muy apegado a la forma humana del maestro Samael. Le dije, maestro Samael, no se vaya de esta forma física. Si usted se va a acontecer un caos institucionalmente y vamos a sentir mucho su falta, vamos a quedar desamparados. Y él me respondió, Salazar Bañol, en primer lugar, yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Sabes quién está sentada a tu lado? Porque él estaba así en un lecho en la casa de Hipatía, donde acompañó todo su proceso de desencarne. Hipatía es su hija menor. Y me dice, ¿sabes quién está ahí sentada a tu lado? Le digo, no, maestra, dice, la hermana muerte. Dice, él está aquí a nuestro lado acompañando nuestra conversa, entonces para mí es lo más natural. Ella está siempre conmigo y no siento miedo. Y además tú sabes que yo no estoy preocupado en la eternidad de esta forma física, porque la verdadera eternidad es la eternidad de mi espíritu y el espíritu es permanente. Y te voy a dar un consejo. No me sigas a mí, no te apegues a esta forma física. Sigue mi cuerpo de doctrina y tendrás éxito. Es el consejo que aprovecho a través de este vídeo que va a llegar a muchas personas para iluminar sobre lo cotidiano del amado Samael, que debemos apegarnos a su doctrina, no a la letra muerta, y estar viviendo todas esas enseñanzas tan liberadoras y realmente vamos a vivir eso que se llama el pleroma de la filosofía griega, que es la plenitud en nuestras vidas. Hablando sobre la muerte, ¿puede hablarnos del periodo de desencarnación del maestro? ¿Dónde te encontrabas y cómo reaccionaste? ¿Y cómo reaccionaron los otros discípulos que usted conocía? Sí, realmente ahí es donde está la mitificación de un maestro, del cuerpo de un maestro. Entonces, muchas personas pensaban que el cuerpo del maestro Samael no podría estar enfermo, no podía pasar por procesos de salud. Y por eso en el libro, en el corazón del maestro, nosotros en la parte del proceso de la salud del cuerpo físico del maestro Samael, mencionamos palabras de Milarepa, donde Milarepa explica de una forma extraordinaria por qué todo gran iniciado tiene que pasar por un proceso de salud y también llegar al desencarne. Recordemos también que el mismo Siddhartha, el Buda Siddhartha, el cuerpo del Buda Siddhartha, tuvo que pasar por un proceso de salud. Entonces, ese es uno de los grandes elementos que se tiene que desmistificar y que no deja de ser maestro por el hecho de que
pase por un proceso. Estudien mucho el libro tibetano de los muertos y el libro de la vida y de la muerte, el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche. Practiquen la meditación vipassana o vipassana, que ahí nos va a mostrar, vamos a descubrir que nada es permanente. Y cuando nosotros nos liberamos o vivimos la psicología del maestro Samael, comprendemos que la forma humana hasta de un maestro también es permanente, va a pasar como todos. Un Fernando va a llegar a su final de esta existencia. Entonces eso sí tomó de sorpresa a muchos de sus discípulos que tenían mitificado. Y me viene a la memoria en este momento un hecho interesante con el cual finalizo la respuesta. Eh, yo tenía que estar durante la noche, yo quedaba así en guardia junto con los hijos del maestro Samael, cuidando de él en la casa de Hipatía. Y después, pues durante el periodo del día, yo quedaba en la casa del maestro Samael atendiendo todas las llamadas de diversas partes del mundo. Y una persona llamó, no me recuerdo de qué país, y me dice, Fernando, me explica cómo es posible que el maestro Samael, que curó a tantas personas, que llegó a resucitar cuerpos, que otra persona llegó a volver a andar, ¿cómo es posible que él no pueda curarse? Yo no sabía cómo responder esa pregunta. Así que cuando llegaba después de mi jornada ahí en la sede patriarcal, el maestro siempre me realizaba esta pregunta y me decía, ¿y novedades, Salazar Bañol? Y yo le respondí ese día, maestro, una persona me hizo esta pregunta, ¿por qué usted que cura a tantos no puede curarse a sí mismo? Entonces él me respondió de esta forma, esa es una cáscara de banana que está siendo puesta para yo resbalarme en mi orgullo. De igual forma, tentaron al Maestro Jesús, que le dijeron a él, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y baja de esa cruz. Entonces yo no puedo curarme a mí mismo. El que decide es mi propio ser. Y yo no sé si mi ser va a decidir que yo continúe con este cuerpo físico, utilice la momia egipcia o tenga que venir con otra forma física. Entonces aquí encontramos ese elemento tan marcante que fue todo ese proceso. Y la típica pregunta que todo el mundo después tuvimos que ir con la venerable maestra Litelantes a Los Ángeles, San Francisco, cruzar Estados Unidos desde el Océano Pacífico hasta Miami, Nueva York, Queens, continuar subiendo hasta Montreal para explicar la pregunta, ¿y dónde está el maestro? El maestro murió, el maestro desencarnó. Y la respuesta es obvia, un maestro no muere, un maestro no desencarna. Y la respuesta que ahora yo doy en esta época, después de tantos años, en pleno siglo XXI y en el tercer milenio, ¿dónde está Samael? Dentro de cada uno de nos, al igual que están todas las partes del ser. ¿Qué diferencia había entre el comportamiento del maestro en la vida pública, como en las conferencias y congresos, y en la vida privada? Volvemos a repetir, en la vida privada quiero destacar un detalle.
El maestro era muy sonriente y por eso existe una fotografía que yo titulé el nombre Samael Ángel Feliz. Y esa fue otra mitificación de que el maestro Samael era una persona rígida, firme, sí, tenía esa voz de trueno, más en la vida así privada era un amor con sus hijos, con las personas, con sus discípulos. Y quiero destacar ahora el detalle que sí, ese Samael cambiaba mucho cuando realizaba sus conferencias. Ahí él era su voz más fuerte, era más marciano, más marcial, ese Ares manifestándose en él. La fuerza, ahí era el Señor de la fuerza, la unidad múltiple perfecta de la fuerza. Y doy testimonio de eso porque me tocó acompañarlo en dos momentos importantes en ese último año de existencia de su cuerpo físico, que fue, por ejemplo, el homenaje a Quetzalcóatl, o un gran símbolo de la antropología mexicana, es la serpiente emplumada. Y homenaje se convierte a partir del momento que el presidente de de esa época, 1975, 76, 77, era el licenciado José López Portillo. Y el licenciado presidente oficial en México en esa época escribió un libro que se llamaba Quetzalcóatl. Y el maestro Samael me pidió, esa fue otra de las funciones como secretario, que realizara una síntesis del contenido de ese libro. Lo leí, lo organicé para el maestro Samael realizar sus comentarios sobre la obra del presidente de México en un evento que se realizó en la delegación Cuauhtémoc, donde el maestro Samael estuvo durante 10 minutos hablando sobre el libro del Quetzalcóatl, sobre ese resumen que me tocó realizar delante del propio delegado, secretarios de estados, ministros que estaban en ese evento porque era relacionado al presidente de la República Mexicana en esa época. En esa presentación del maestro es fantástica, existen grabaciones y ahí no estoy mitificando a nuestro amado maestro Samael. Políticos, no estaban invitados estudiantes gnósticos, eran políticos. Fue interrumpido más de 10 veces en aplausos para la disertación. Ahí era, ese sí, ese Samael, Señor de la fuerza, con toda esa energía maravillosa, maravillosa del planeta Marte. Entonces fue un movimiento político maravilloso. Después me tocó acompañarlo en ese mismo año de 1977, el maestro Samael dando una conferencia en la Escuela Militar de Cadetes en la Ciudad de México y condecorando a los cadetes por un evento especial. El discurso que el maestro Samael se inspiró en ese momento fue con un efecto dominó muy positivo, porque se encontraban en ese momento en representantes de lo que se llama la área de la juventud del PRI, Partido Revolucionario Institucional de México, en la época, y quedaron admirados del maestro Samael como orador. Y a partir de esa época, durante varias veces, un día específico en la semana, quedó organizado que teníamos que ir a la oficina de los jóvenes del área internacional del PRI porque ellos querían escuchar al maestro
y sentir esa fuerza que él inspiraba como orador maravilloso. Entonces aquí vemos este ejemplo y el último ejemplo donde él cierra su última conferencia fue en el auditorio de la Comisión Federal de Electricidad. Existe un video que yo mismo filmé en la época y después se multiplicó a través de las redes. Se llama El secreto de Quetzalcóatl. Y el cuerpo de nuestro amado maestro Samael, a pesar que estaba ya con poca fuerza, era apoteósico, era un titán así, luchando contra sus problemas de salud para entregar el famoso en ese momento el secreto de Quetzalcóatl. Años después que tuve la oportunidad de estar conviviendo 3 días con el Dalai Lama, estando al lado del Dalai Lama, yo recordaba mucho al maestro. El Dalai Lama me hacía recordar por la forma de la piel, de su barba, la textura. El Dalai Lama me recordaba al maestro Samael por esa voz grave de trueno, como mencioné minutos atrás, esa fuerza que tiene el Dalai Lama, más al mismo tiempo esa sonrisa que tiene el Dalai Lama. Entonces, fuerza, sonrisa, energía, expansión, iluminación. Y luego que tuve el honor de estar acompañando al Dalai Lama momentos antes, cuando él deja de ser el Dalai Lama y se transforma en el Buda Akelisvara, el Buda de la compasión. ¿Qué aconteció? Llega el Dalai Lama, asegura mis manos con humildad y después él se sienta en su trono del Buda de la compasión. Y el maestro Samael era así. El maestro Samael nunca me marcó un defecto. ¿Por qué? No es que yo no tuviese defectos, porque yo era el espejo de él. Quien no tiene defectos no puede ver defectos en los otros, solo va a ver la luz. Entonces, esa es la grandiosidad de un maestro, esa es la grandiosidad de nuestro maestro Samael. ¿Puedes contarnos alguna anécdota interesante o divertida o algún evento inexplicable o sobrenatural que haya vivido con Samael Aumbeor? Sí, realmente una de las cosas así que vemos que el maestro Samael gustaba de realizar así como un juego de encontrarse, de él salir y la maestra Litelantes descubrir en qué lugar él se encontraba. Entonces, voy a contar cómo es este juego que realizaron algunas veces y que me tocó participar con el maestro Samael y su esposa, la venerable maestra Litelantes. Entonces, el maestro Samael salió y me dice, antes de salir, me dice, Salazar Bañol, tú me tienes que encontrar. A ver, ¿en qué ciudad donde yo voy a estar tú me vas a encontrar? Entonces, para mí no soy clarividente, ni era clarividente en esta época, ni soy clarividente en esta época. Eh, lo primero que yo sentí, pensé más, fue más racional. Bueno, maestro Samael puede estar en San Luis Potosí, que es la casa donde está su hija Isis y sus nietos. Y me fui para San Luis Potosí. No dio resultado, no estaba ahí el maestro Samael. Entonces dije, bueno, el maestro Samael le gusta ir para el norte de México, me voy a ir para Culiacán, que ya habíamos ido varias veces en Culiacán, que fue un lugar donde abrimos la gnosis y que el maestro Samael nos ordenó realizar esta misión.
Entonces tomé un ómnibus desde San Luis Potosí para Culiacán. Mas en el momento en que pasábamos por la terminal de ómnibus en Tepic, capital del estado de Nayarit, escuché que por el alto parlante de la estación anunciaban el ómnibus que va para San Blas, Nayarit, última llamada, ya está de salida. Y ahí fui, sí, fue mi corazón el que habló. Entonces, bájate de este ómnibus eh, y ve para el otro ómnibus que va para San Blas. Entonces me bajé, compré el pasaje rápidamente y me subí en ese ómnibus para San Blas, Nayarit. Llegué a San Blas, Nayarit, que en la época era un puerto muy virgen en la época, no tenía tantos turistas. Y el maestro Samael le gustaba ir a esos lugares más vírgenes, naturales, donde no tenía mucha gente. Entonces bajé ahí, comencé a estar entrando en cada uno de los hoteles y preguntando en la recepción, ¿aquí se encuentra hospedado el maestro Samael Aón Beorno? Hasta que llegué al último hotel cerca de un manglar y realicé la pregunta y me respondieron, sí, sí, aquí se encuentra. Y es que yo soy su secretario, me puede decir en qué cuarto se encuentra, me dieron el número, me fui hasta ese número indicado que era una cabaña ahí cerca de la playa y del manglar, golpeo la puerta y escucho al otro lado de la puerta una voz de un viejito que decía, ¿quién? Me llamó la atención y digo, maestro Samael. Ahí abre la puerta, veo un viejito, dice ese viejito, entonces felicitaciones, me encontraste. Luego ese viejito se dirige para el espejo que estaba en la pared, ahí en ese chalet de la playa. Cuando se posiciona en el espejo, se transforma en el maestro Samael, el cuerpo que todos conocemos o oficialmente. Y me dices, muy bien, Salazar Bañol, me encontraste. Entonces, vamos a celebrar este encuentro y vamos a comer una buena langosta en el restaurante. Entonces, aquí vemos un ejemplo de una historia a contar y en el caso de la maestra Litelantes, que son palabras mayores para que observen cómo era, también como en esa parte humana y esa parte más paranormal o milagrosa, como podamos llamarla, igual, el maestro Samael se va, sale, mas yo ahí era su motorista, salimos juntos y fuimos para San Luis Potosí. Y la maestra Litelantes tenía que encontrar a él y Osiris era el que anotaba los datos donde la maestra Litelantes descubría en el astral. Ahí la maestra no iba como este Fernando de la vida, todo dormido a buscarla, a buscar al maestro físicamente, no. La maestra Litelantes con conciencia despierta y la dominaba el mundo astral. Entonces, para despistar el maestro Samael, me dice Salazar Bañol, no vamos a quedar hospedados en la casa de Isis, vamos a quedar en el hotel. Entonces nos hospedamos en un hotel. Llegó el horario de la noche, buenas noches, maestro, cada cual se fue para su cuarto. Al día siguiente, cuando estábamos tomando el desayuno, me dice, y ahí Salazar Bañol, ¿qué novedades tienes para mí? Le digo, maestro, resulta que la maestra Litel antes me encontró en el mundo astral. Dicen,
¿cómo es posible? Ahora yo tengo que realizar un trabajo mágico para que no te encuentre, porque si te encuentra ella va a saber dónde yo estoy, porque sabe que tú estás siendo mi motorista. Así que él realizó esos movimientos, más de cualquier forma, la Dondita, cuando regresamos de ese viaje que estoy contando, fuimos nuevamente hasta Hermosillo, Sonora, pasamos por Ciudad Obregón y cuando llegamos a la Ciudad de México estaba Osiris y Dondita, la venerable maestra Litelantes, con un papelcito que decía, ustedes estuvieron hospedados en este hotel en el cuarto número tal en la ciudad de Obregón, aquí en Hermosillo, Sonora. Todo perfectamente bien descrito. Entonces, aquí vemos que la maestra Litelantes, en esa apariencia humilde, era un ser realmente grandioso, era un maestro iluminado. ¿Cómo resolvía Samael aún peor los problemas cotidianos y los problemas entre discípulos? Excelente pregunta, Mateos. Me estás haciendo activar la neuroplasticidad de mi cerebro. Y en este momento recuerdo, en base a la pregunta de Mateos, que en una ocasión llegaron los dos grandes maestros que en la época el amado Samael reconocía como maestros fuera de la maestra Litelantes, el venerable maestro Garga Cuchines y el venerable maestro Rabolú. En ese momento ellos todos tenían algunos temas institucionales a solucionar y por eso tuvieron que viajar físicamente para que el maestro Samael estableciese una orientación o arrojase alguna luz en el camino para estos dos grandes maestros. Y en un momento de la reunión, los dos, cada cual iba realizando su comentario. El maestro Samael interrumpió el diálogo de los dos maestros y les dijo, ¿ustedes quieren que yo desintegre una nube? Me recuerdo que esos ojos brillantes, tanto del maestro Gargacuchines como del maestro Rabolú, quedaron más brillantes. Y como niños, su niño interior le dijeron al maestro Samael, sí, sí, maestro, queremos ir, que desintegre una nube. Entonces subimos para la terraza o la azotea, como se llame en cada país del mundo, y el maestro Samael les dice a los dos maestros, observen cuál de esas nubes en el cielo ustedes quieren que desintegre. Los maestros señalizaron una nube bien robusta, gruesa, así, voluminosa. Y luego me dice Salazar Bañol, contabiliza en cuánto tiempo yo desintegro esa nube. Los dos maestros con los ojos abiertos, Fernando también contabilizando el tiempo y el maestro Samael con los ojos cerrados y concentrado así con estos tres dedos en su entrecejo. 8 minutos, me recuerdo. Te desintegró la nube. ¿Cuánto tiempo? 8 minutos. Muy bien, bajemos, vamos, volvemos a mi biblioteca. Regresamos a la biblioteca y pregunta el maestro Samael para los dos maestros. Y ahí, ¿cuál era el problema que estábamos dialogando? Y los dos maestros respondieron, ¿problema? Problema ya no existe. Entonces el maestro Samael, tal cual como la nube, también realizó un koan en las conciencias de estos dos grandiosos maestros. ¿Dónde está Samael? Samael está en la fuerza que activa las neuronas.
Samael está en la fuerza del trueno y de los huracanes. Samael está en la fuerza que moviliza las ondas de los océanos. Samael está en la fuerza que impulsa la lava de los volcanes. Samael está en la fuerza gravitacional del universo. Y Samael está en la fuerza que dinamiza el despertar de nuestra conciencia.